Hola, bienvenidos a estos Ambonios, este espacio que vamos construyendo para tratar de encontrar herramientas que nos hagan posible entendernos en una sociedad tan cargada de diferencias y de posibilidades. La invitación para hoy compromete acercarnos a un asunto que resulta determinante en el intento colectivo por, por realizarnos a partir de un proyecto común, la Constitución. La Constitución. Ese es un tema cargado de posibilidades que aquí, como es costumbre, ya intentaremos liberar de academicismos, tomar un poco de distancia de esos academicismos que terminan por disfrazar situaciones, por maquillarlas, para intentar ponerlas en ese escenario de lo bonito. Me interesa más el asunto de lo real. La Constitución es, por excelencia, simplemente una guía. Ahora, esa guía de dónde sale y por qué sale. Digamos que esa es la primera pregunta que tendríamos que empezar a resolver. Esa Constitución, ese documento, ese lineamiento desde el cual tendríamos que entendernos, que asumirnos y que conducirnos, para este pueblo, por lo menos, todavía es literalmente un fracaso. Y ha sido un fracaso histórico. Es decir, Colombia no ha tenido una constitución, ni dos constituciones, ni tres constituciones, ni cuatro constituciones. Porque Colombia ha tenido muchísimas constituciones desde el momento en que empezó a pensarse como república por allá en 1821. Esa constitución o esas constituciones paulatinamente han fracasado y cada una ha sido de muy corta duración. Y han sido de corta duración porque han sido más el resultado, esas constituciones son o han sido el resultado de la defensa de intereses particulares que en muchos casos están intencionados hacia la posibilidad de aniquilar o de anular al otro en beneficio de una élite, de un grupo o de un personaje. Ha sucedido así desde siempre. Digamos que inicialmente, para que esto tenga sentido, inicialmente la forma de organización definida para Colombia o para la República de la Gran Colombia en ese momento, comprometía una gran inquietud y es cómo nos vamos a organizar, quién nos va a organizar, bajo qué lineamiento nos vamos a ordenar. Y la respuesta más obvia en ese momento, quizás la más fácil y la más tonta a la larga, fue que a partir de la iglesia. Y entonces en el primer momento la Constitución intentaba entregarle a la iglesia la educación y la posibilidad de formar personas, no ciudadanos, eh, personas de bien, personas con unos criterios morales suficientemente fuertes que le permitieran conducirse en la civilidad. Eso por supuesto fracasó, eso no va a rendir frutos. De hecho, ya 5 años después empieza a promulgarse una nueva constitución en la que la iglesia pierde esos privilegios, por iglesia me refiero a los católicos, y se le confieren un poco más a los científicos, a los filósofos, un proyecto un poco más santanderista, que por supuesto va a implementarse por un par de años y va a dar pie a otra constitución nueva y así sucesivamente a lo largo del siglo XIX hasta llegar a la constitución de 1886, posterior a la de los Estados Unidos de Colombia, que intentaba que fuéramos reconocidos como un Estado federal, fracaso total, eh, por razones eminentemente políticas, no prácticas. En la práctica funcionaba perfectamente, pero en lo político, la sed de poder, el deseo de gobierno de dos o tres apellidos, llevó al fracaso el proyecto que condujo
a la Constitución de 1886, que es fundamental entenderla. La Constitución del 86 es muy importante porque nos nombra hoy todavía. Esa Constitución que duró 105 años, nos sigue nombrando todavía hoy. La Constitución Política de 1886 define cosas terribles, trágicas y espantosas, como que Colombia es una nación blanca, católica y prohispánica. Esa Constitución, repitiendo ese mismo discurso durante más de 100 años, logró, por ejemplo, que no existieran negros, ni indígenas, ni mestizos, ni mulatos, ni zambos en el contexto nacional, que usted se los encontrara por la calle y en lugar de verlos a ellos, viera lo que a ellos les falta para ser blancos. Que usted no sea capaz de mirarse al espejo sin buscar qué hay de blancura o cuánto le falta para ser tan blanco como se supone que debe ser, según esa Constitución. Todavía hoy, funcionamos de la misma manera. Todavía hoy seguimos creyendo que esta es una nación blanca, católica y prohispánica. Católica, pues mire a ver si no es con misas que se inauguran los almacenes, los restaurantes, que si no es con misas y los curas hipócritas por demás. En estos días han tenido mucho trabajo bendiciendo tanquetas, bendiciendo fusiles y bendiciendo balas para un ejército criminal. Que somos católicos, según esa Constitución del 86, que se va a ratificar, ya lo veremos un poco más adelante, en la del 91. Entonces la Constitución siempre ha sido más una forma jurídica de acomodar los intereses particulares. Ejemplo, la Constitución del 86, de 1886, es una Constitución totalmente conservadora que intentaba eliminar, ojo, no minimizar, no disminuir el impacto o la influencia, sino eliminar a la contraparte, a los liberales. Esto es bien interesante porque esa Constitución va a ser firmada, ¿cierto? Va a ser escrita por unos liberales que se convierten al conservatismo para conservar un par de fincas en Cartagena. ¿Cierto? Entonces la Constitución del 86, firmada por Caro, ¿cierto? Es una Constitución eminentemente conservadora que nos niega, que nos desconoce como pueblo y que nos proyecta hacia el deseo de ser otros, de ser blancos, de ser católicos, de ser hispanos, de ser desarrollados, de negar el campo, de negar el agro, de volvernos un poco más respetuosos de esa Europa que había sido desplazada por la vía de la independencia. La Constitución del 86 es trágica en ese sentido, en muchos sentidos es trágica, pero es la respuesta que en ese momento, es la respuesta humana que en ese momento se puede dar a las necesidades, a la contingencia, a la violencia constante, a la guerra que se había generado, que había generado la Constitución anterior. Esa Constitución del 86 se va a mantener, decimos, por 105 años, y sin embargo, en esos 44 años siguientes a la propia Constitución, hasta 1930, el país, o lo que se presume que es un país, vamos a ver que son muchos países, va a estar enmarcado políticamente en unas ideologías conservadoras. Pero es justo ese momento en el que se van a presentar, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, en el caso de Medellín, en el caso algo muy poco de Bogotá, revoluciones económicas por vía de la industrialización. Es decir, somos políticamente conservadores, ideológicamente conservadores, pero económicamente generamos dinámicas liberales, dinámicas de mercado por la vía de la industria, no del agro. El gran lío aquí es tratar de entender qué es conservador y qué es liberal en este contexto. A nivel mundial es otra cosa, por supuesto, pero aquí se supone que liberales y conservadores, que han sido los dos partidos tradicionales, mayoritarios, no porque no haya más, siempre ha habido muchos más, pero digamos que esos dos partidos, liberales y conservadores, se han diferenciado, se supone, por el lugar que tiene el individuo frente al colectivo. En el modelo conservador lo que encontramos es que el individuo está sujeto a unas formas de autoridad definidas por la Iglesia
o por la milicia o por la tradición, por los apellidos. Eso es un modelo conservador aquí. En un modelo liberal, es decir, que en ese modelo conservador, las formas de producción estarían determinadas por el agro, por el campo, ¿cierto? Por la producción con base en la tierra. Y en ese sentido, el esquema de propiedad de la tierra estaría determinado, igual que sucede hoy, ¿cierto? Por grandes terratenientes que son los que hacen con la tierra lo que les da la gana. Ahí es donde está justamente el gran asunto que tendríamos que entender para lograr acercarnos a ese fracaso que ha sido la constitución política, que ha sido la forma de organización de este país. En los que se denominan liberales, piensen ustedes, esos personajes que han enarbolado trapos rojos son los grandes hacendados, los grandes finqueros que promueven la ganadería, que promueven cosas que tienen que ver con la tierra para ellos, no para el pueblo, sino para ellos. Es decir, van en contra de la propia ideología conservadora que ellos defienden. Y los liberales, por supuesto, y por el contrario, han procurado defender ideas de derechos individuales y garantías individuales que hagan posible que cualquier sujeto sea respetado, y eso es bien interesante cuando ustedes lo van a pensar más adelante en la Constitución del 91, que cualquier individuo sea respetado y tenga las posibilidades de desarrollar un proyecto como individuo que beneficie al colectivo. Digamos que allí el asunto es simple. En esa diferencia entre liberales y conservadores, el determinante es la autoridad. ¿Cuál es el lugar de la autoridad y cuál es el lugar del individuo? Esos son los dos grandes asuntos. Esa constitución del 86, en 1930, con el advenimiento de una cosa que se denominó la República Liberal, tuvo un cambio grandísimo, ¿cierto? Hay un gobierno allí, el señor Olaya Herrera, que va a abrir el camino para que López Pumarejo establezca como política nacional, y ese es el gran asunto, algo que va a llamar la revolución en marcha. Es decir, una transformación de las instituciones, de las formas, de las tradiciones, de las condiciones de desarrollo o de acercamiento al ideal de desarrollo que tiene en ese momento el país para poderlo vincular con las economías mundiales. Necesario, seguramente, quizá yo no puedo cuestionarlo en este momento, pero era muy interesante esa política de revolución en marcha, de liberalización de la economía, de la educación, de las costumbres, porque permitía, por ejemplo, la apertura de universidades, ¿cierto? La fundación de hospitales, el diseño, trazado y elaboración de carreteras, de vías. Había toda una cantidad de estrategias allí que beneficiaban o que pretendían beneficiar al gran colectivo. Sin embargo, en el 38, es decir, 8 años después de la República Liberal, el nuevo presidente lo que va a hacer es establecer una política nacional que se llama la gran pausa. Es decir, vamos muy rápido, hay que parar, vamos muy rápido. ¿Para qué tantas carreteras? ¿Para qué tantas universidades? ¿Para qué tantas hospitales? ¿Para qué tantas escuelas? No, tenemos que parar. Y ese alto ahí, ese es el gran asunto. Porque es el que va a generar en personajes como Gaitán, por ejemplo, una inconformidad frente a los liberales que lo va a llevar, por ejemplo, a formar un nuevo partido que respete los intereses, los ideales y las posibilidades, los proyectos del liberalismo real. Entonces miren que allí hay todo el tiempo un asunto que tiene que ver con apellidos. Por eso contar la historia de las constituciones o de los políticos o de los procesos políticos o de las violencias o de las guerras es lo mismo para el caso colombiano. Tiene que ver con apellidos. Y no tiene que ver con regiones, que debería ser así, ¿cierto? Cada región es rica por producir determinadas cosas, por tener determinados recursos. Aquí en este territorio lo que se encuentran son apellidos que abanderan proyectos familiares o personales y que los disfrazan políticamente para
conducir a los demás en la defensa de sus propios intereses. Ahí es ese gran asunto. Con esa constitución del 86 vamos a llegar hasta el 91. Y esa es una constitución que al no propiciar unas transformaciones en la propiedad de la tierra, va a generar una cantidad de desplazamientos, ¿cierto? Y en algún momento lo señalé, la única reforma agraria que se ha presentado en el país es una reforma de finales del siglo XIX que generó la aparición del eje cafetero. De resto no ha habido más reformas agrícolas, territoriales, repartir la tierra para que los demás la trabajen, o para que se trabaje por lo menos. Eso no ha pasado. Entonces allí el asunto es muy práctico. Como ya no tenemos en el siglo XX 4 millones de habitantes, sino que vamos a llegar hasta los 40 millones de habitantes, pero la estructura de la tierra es la misma, la insuficiencia para atender las necesidades de esos 36 millones nuevos de habitantes compromete la aparición de violencias que estarán en la defensa de proyectos familiares, locales, regionales, colectivos, ¿cierto? Que tendrán que ver con la aparición de guerrillas. Por eso es tan particular, yo no sé si ustedes se han dado a la tarea de hacerlo, pero si no yo los invito a que lo hagan, es muy entretenido hacerlo, de ver de dónde han salido los comandantes guerrilleros de este país. Y salvo por Bateman, todos los demás salieron del eje cafetero. Todos los demás salieron del eje cafetero. Es decir, gente que necesitaba defender su tierra, su proyecto, su construcción, su elaboración, su trabajo, del intento de usurpación por parte de los jefes políticos que estaban enraizados en las capitales más representativas del país. Cada vez que ganaba un liberal, entonces los liberales intentaban quitarle la tierra a los conservadores. Cada vez que los conservadores estaban allí, quitaban la tierra a los liberales. ¡Claro! Eso es pura feudalidad, es puro feudo. En eso Osorio tiene toda la razón. Es que todavía hoy vivimos en un sistema feudal. Todavía hay compra de votos. Eso es un asunto feudal. Todavía hay un tráfico por la vía de la tierra. Todavía la gran representación de la riqueza en este país no son los bonos, no son las acciones de las empresas, ¿cierto? No es la industria, no es el gran capital, sino la tierra, ¿cierto? Es la manifestación por excelencia que nos refriega en la cara el narcotráfico. El narcotráfico en este país es totalmente abanderado del feudalismo. Cualquier narcotraficante que se respeta lo primero que quiere hacer es comprar finca, pero además eso tiene una representación en las aulas de clase. Cuando uno va a las universidades y le pregunta a los muchachos que están estudiando profesiones liberales inclusive, ingeniería, arquitectura, cosas liberales, ¿cuál es su mayor sueño? Tener casa. Tener un apartamento, un pedazo de tierra, comprarme una finca, puro pensamiento de mafioso. Es decir, puro pensamiento feudalista. La gran representación de la mafia en este país es la inmensa finca llena de caballos. El Matarife Mayor funda todo su respeto en la tenencia de vacas, no de grandes industrias, no de grandes empresas, sino de vacas. Y vacas que ni siquiera producen leche, la están teniendo que importar. Vacas que ni siquiera producen carne, tenemos que importarla, ¿cierto? Marranos que ni siquiera producen carne porque tenemos que importar el tocino para los frijoles. Entonces hay un asunto que es bien interesante porque nos pone de presente con lo que se está señalando en su momento, puro feudalismo. Y en el feudalismo la Constitución no opera. Vea, en 1215, cuando se firma la Carta Magna entre Juan Sin Tierra y los señores feudales, ¿cierto? Lo primero que se establece son los límites del poder de la ley por parte del soberano. Es decir, el intento de releer la soberanía, para que la soberanía ya no recaiga únicamente sobre el rey o sobre el obispo, sobre el papa en las guerras césaropapistas,
sino que recaiga sobre el pueblo. Por eso les da tanta risa cuando uno lee el esperpento de Constitución del 91, dice, en ejercicio de su poder soberano representado en los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyentes, invocando la protección de Dios, marica, en 1991, en una nación que se supone que debe ser laica, que debe, más adelante lo repite la misma Constitución, respetar la libertad de culto y el libre desarrollo de la personalidad. La Constitución en el preámbulo, ¿cierto?, le quita el poder soberano a Dios, ¿cierto?, en nombre de Dios, fuente de todo poder, que decía la Constitución del 86, y la pasa, en la del 91 en el preámbulo, invocando la protección de Dios. Y uno dice, pero aquí hay un problema serio, porque no dejamos de ser tratados como una hacienda, como la finca de 4 patanes, por más que los constituyentes vinieran de distintas raigambres, ¿cierto? Allí seguimos invocando la protección de Dios. Ojo, no de los dioses, no de los grandes sabios, no de la filosofía, de la ciencia, de la academia, de la tecnología, no del bienestar, ni del humanismo, ni del respeto por las libertades y los derechos del ciudadano. No, invocando la protección, que Dios nos ampare, que Dios nos cuide. ¿Qué constitución puede funcionar cuando se funda desde una payasada como esa? Ahí hay un grave problema. Entonces, esa misma constitución intenta, se supone, resolver asuntos bien interesantes. Entonces vamos a ver los asuntos que intenta resolver. El primer asunto que intenta resolver la Constitución del 91 frente a la del 86 es el de las violencias. Es decir, desde su fundación, Colombia ha venido sufriendo una cantidad de guerras civiles en distintos momentos y protagonizadas por distintos personajes que se organizaron y sistematizaron en mediados del siglo XX, en la década del 60, ¿cierto?, por la vía de 4 guerrillas, bueno, 5 guerrillas realmente. Y se supone que ellas eran el gran problema de este país, que había que acabar con esas guerrillas. Y para acabar con esas guerrillas, lo más importante era políticamente diseñar toda una estructura que nos hiciera dueños de nuestro propio destino y acabara con esas guerrillas. ¿Funcionó? No, no funcionó. No funcionó. Todos los proyectos de paz, o por lo menos de desarme, que se intentaron antes de la Constitución del 91 y los de después, han fracasado. Y fracasan simplemente porque ni la Constitución ni los proyectos de desarme han tenido en cuenta una cosa que es apenas obvia. Claro, se necesita tener 3 dedos de frente para entenderlo. Se necesita que la Constitución y los proyectos de paz vinculen al ciudadano. Pero el ciudadano no tiene nada que hacer en un proceso de paz. Ahora, en el proceso de paz de La Habana, lo único que no había allá era ciudadanos. Había gremios, había ganaderos, había guerrilleros, había industriales, y había curas, y había políticos, y había militares. No había ciudadanos. No había ni un ciudadano. Un ciudadano del común. No había por allá. Y uno dice, pero ¿por qué los ciudadanos no están allá? ¿Dónde estaban los jóvenes? A ver, ¿cómo construir una sociedad con base en un proyecto de paz si esa sociedad no está tomando en cuenta la inmensa mayoría de jóvenes? La inmensa mayoría de individuos que tienen todo para dar, todas las capacidades, todas las posibilidades, toda la fuerza, toda la imaginación, pero también tienen todas las limitaciones, porque en este país el joven tiene 3 o 4 caminos únicamente. Algunos, los más desgraciados, se meten a la policía o al ejército. Esos son los más desgraciados de todos, porque van a ser esclavos toda la vida y además brutos con orgullo. El segundo camino que tienen es meterse de paramilitares, ¿cierto? Ese es otro camino. El otro es meterse a la delincuencia común. Y el otro, ser desempleados, estar condenados a unas condiciones de precariedad absoluta. No hay más caminos para los jóvenes, pues para los viejos también, por supuesto. Pero digamos que los jóvenes son la mayoría y tendrían que tener toda la posibilidad de transformar. Por eso es tan interesante en la inauguración del Congreso el 20 de julio que el tipo que oficia como jefe de gobierno
cuestione la existencia vital de una mujer simplemente porque es una vieja. Él se cree muy joven porque se tuvo que pintar canas para poderse posicionar ante los medios, ante el pueblo, para poder ser nombrado. Y entonces llama a alguien que sí tiene canas de verdad reales, hechas a punta de torturas y de proyectos y de trabajo y de ideas, le llama vieja, como si eso fuera un insulto. El nivel de pobreza mental llega a ese nivel. Ahora, hay quienes lo defienden. Lo único que hizo la señora fue llamarlo, oiga, venga, cumpla con su trabajo, usted tiene que estar aquí. Entonces la Constitución se convierte en un fracaso desde la primera línea, ¿cierto? Desde que está empezando en el preámbulo a proponer contradicciones absurdas. Quizás la contradicción mayor que a mí me interesa pensar y proponerles a ustedes como ejercicio de pensar, es que se supone que en este país, como en casi todos, la vida es un derecho absolutamente necesario, que hay que garantizarla, que hay que blindarla, que hay que llenarla de posibilidades, la vida de cualquier ser. No solamente ser humano, sino de cualquier ser, del río, del árbol, del pájaro, del perro, de la vaca, del tiburón, del tigre, de todos tendríamos que respetar la vida. Entonces la vida se supone que es el gran asunto que nos compromete a todos. De hecho, uno escucha sobre todo a los rezanderos, a toda esa gente que se acerca a las formas de religión, y ellos siguen invocando que la vida es muy importante, y una cosa medio trágica, que Dios es el único que tiene derecho a bla, bla, bla. La vida. En esta Constitución, la vida es el derecho número 11. En orden de prioridad, es más importante la propiedad que la vida. Y eso lo vemos todos los días, por supuesto. El artículo 11 de la Constitución, el 11, es el que nos va a hablar del derecho a la vida, ¿cierto? El 11. El derecho a la vida es inviolable, punto. Y después no habrá pena de muerte. El 11. Y claro, cuando usted se va para... Venga, ¿y qué pasó en los otros 10 artículos? ¿De qué le están hablando? Ah, no, de cómo va a funcionar el Estado, de que la propiedad privada es inviolable, de una cantidad de cosas que solo son posibles en la medida en que garanticemos la vida, pero la vida es el número 11. Ahí hay un problema grave realmente en términos de aplicabilidad, Ese es el gran asunto, porque los principios fundamentales tienen que ver con... Es que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, que se respeta la dignidad humana, no la vida, la dignidad humana. Y entonces uno empieza a ver esa colcha de retazos porque no funciona. Cuando uno intenta entender esto, ¿cierto? Pues digamos el contexto real, no el academicista, porque aquí puede salir el abogado y el constitucionalista y defender que se necesitan una cantidad de principios. ¿Qué principio puede operar si la vida no está garantizada desde el artículo 1, desde el preámbulo mismo? ¿Cómo podría estar uno autorizado para defender la propiedad privada si no defiende primero la vida? Hay unos intereses allí. De hecho, entonces no es un secreto. La Constitución Política del 91 solamente se va a legitimar únicamente para garantizar la no extradición de un narcotraficante. Es decir, es la Constitución Política del 91. No es la voluntad de los jóvenes que a través de la séptima papeleta invocaron la necesidad de acabar con esa viejera de Constitución del 86 que ya tenía 104 años en ese momento, sino el requisito impuesto por un narcotraficante, Pablo Escobar, para poderse entregar y poder garantizar una mejor cara frente al resto del mundo.
Entonces la constitución del 91 hay que entenderla, es en contexto real, en contexto real. Claro, allí habían indígenas y hubo mujeres y hubo gentes de la izquierda y desmovilizados y exguerrilleros, había de todo en esa discusión, pero ¿qué fue lo que discutió cada uno? Es decir, ¿hubo acaso un espíritu nacional que permitiera que el texto resultante nos objetivara hacia el logro de los mismos fines? No, no. Y cuando uno empieza a leer los artículos, cómo aparecen, cómo están organizados, cómo están redactados y posteriormente cómo van a ser pisoteados, entiende que allí eso fue una pérdida de tiempo real. ¿Qué es una pérdida de tiempo? Claro, la Constitución de los Estados Unidos jamás ha sido reformada. Nunca fue reformada. Y son los Estados Unidos. Ya es una constitución cortica y ya tiene los artículos necesarios. Y el resto son enmiendas, cositas que por contexto hay que irle agregando porque las condiciones se van dando. Pero la constitución como tal está invocando desde el principio. No, usted tiene derecho a ser feliz, a defender su vida, a defender su proyecto. Ya, listo. Esa es la constitución. Pero cuando usted antes de defender la vida le toca defender la propiedad privada, entonces aparecen los vigilantes. Entonces es más importante ser vigilante, ser cajero de banco, estar cuidándole la plata a otro, que defender el propio cuero, la propia integridad o la de la propia familia. Entonces en ese momento es que se vuelve muy urgente que las familias metan hijos a la policía para ver si allí tienen una ocasión, una oportunidad de sobrevivir en medio de toda esta barbarie, de este salvajismo en el que nos conducimos. Claro, por supuesto que se alega que hay ventajas maravillosas de la Constitución del 91 frente a la del 86. Pues quienes viven con un espíritu competitivo, matemático, cuantitativo, tal vez las encuentren. A mí me parecía muy bella la figura de la tutela. Y sin embargo, a los 2 meses de haberse firmado la Constitución, la tutela fue ya limitada y posteriormente ha sido restringida hasta donde más. Se supone que la Constitución es el gran texto que debe orientar, que debe guiar, que debe establecer las pautas, los límites y las condiciones de gobierno desde el más alto nivel hasta el más mínimo. Y sin embargo aquí no ha habido un solo presidente desde el 91 que no le haya hecho reformas a la Constitución. Entonces van y firman, van y juran que esa Constitución va a ser su gran guía, pero durante su gobierno no hacen otra cosa que cambiarla y modificarla para poderla adaptar a los intereses de esos grupos económicos, de esos grupos gremiales que en algún momento les dieron un peso, les dieron un billetico, les untaron la mano, les dieron mermelada para poder llegar a ese cargo. Es decir, a ese cargo no se llega a servir, sino que se llega a conseguir al cargo de alcalde, al cargo de gobernador, al cargo de secretario, de presidente, de ministro. De hecho, es bien interesante. Yo quisiera ver a esos grandes académicos de la Constitución tratando de defender cómo es posible que un miserable que ni siquiera tiene la primaria, que tiene una cantidad de procesos en su contra, se puede posesionar como presidente del Congreso, por ejemplo, como ministra de TICS, de Salud o de Cultura, como ministro de Educación, como ministro de Defensa. Y en todos esos cargos, yo en eso soy quizás muy radical, pero ocupar esos cargos lejos de lo que sucedería en cualquier otro contexto no es un privilegio, no es un gran orgullo, sino es la peor vergüenza. Uno cómo puede sentirse orgulloso de estar en el mismo cargo que ocupó, por ejemplo, Arias, que ahora está de vacaciones en una finca, dizque pagando por haberse robado la plata de los campesinos. Uno cómo puede sentirse orgulloso de ocupar el mismo puesto que él, o de ocupar el mismo puesto de Macías,
o de ocupar un puesto como el del fiscal que está en este momento. ¿Dónde la Constitución nos defiende de eso? Una Constitución tan extensa como esta, porque esta es una de las constituciones políticas más extensas del mundo. La Constitución Política de Colombia es una de las más extensas del mundo. Y más innecesaria además, porque es que toca asuntos estúpidos además. Las cosas más mínimas allá se mete a detallar, pero en aquellas operativas que tendrían que permitirnos, el profesor Jorge me hace caer en cuenta de la vicepresidenta y todos sus crímenes de los, bueno, no solamente los de ella, sino además los de, por añadidura, de su esposo y la de sus familiares, ¿cierto? La Constitución, al ser tan extensa, lo único que hace es generar las posibilidades para que se haga trampa. Cada vez que uno se encuentra un contrato que tiene asteriscos o que tiene letra chiquita, ya sabe de antemano que lo van a robar. Que ahí es donde está la trampa. Ahí es donde está la trampa, la letra chiquita y el asterisco. Cuando la Constitución tiene que meterse en cosas tan mínimas, es porque está aclarando las maneras para hacer trampa. La ley tendría que ser simple. Se respeta el derecho a la vida. Listo. No si es de día o si es de noche o si es uniformado o si está de civil o si es hombre o mujer o si es... No tendría por qué importarnos. La vida es la vida y ya. Sin importarnos si es un río, un perro, un gato, un pájaro o un ciudadano o alguien que no es ciudadano también. Pero sin embargo la Constitución empieza a hacer precisiones absolutamente ridículas, ¿cierto? Que nos permiten, por ejemplo, reírnos, ¿cierto? Cuando nos plantea asuntos como el reconocimiento en el intento por desmitificar la Constitución del 86 de que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Muéstramelos en el Congreso. Muéstreme dónde está la plurietnia y la multiculturalidad en el Congreso o en los cargos públicos. Y se supone que son pluriétnicos y multiculturales aquí. Muéstreme a ver cuáles son las oportunidades que tiene un negro, o que tiene un indígena, o que tiene un mestizo, o que tiene un mulato, de acceder a los cargos públicos y a las posibilidades de reivindicación individual y de proyectos colectivos. No los tiene. No los tiene, muéstreme a ver dónde están las mujeres. Se tuvo que crear una ley de mujeres, mire la idiotez, una ley de mujeres que establece por ley que las mujeres tienen que ocupar no importa si son o no capacitadas, el 30% de cargos tienen que ser para ellas. O sea, no van a ocupar esos cargos por sus habilidades, por sus capacidades, por su formación, por sus conocimientos, sino simplemente porque son mujeres. La otra manera de leerlo es que el 70% de los hombres ocupan todos los cargos. ¿Y por qué los hombres? Y en un escenario en el que se está intentando reconocer las diferencias, entonces ¿por qué no establecemos también que los gays tienen participación y los homosexuales y las lesbianas y los LGTBI y los X y los más Q y los niños y los ancianos? O sea, es ridículo intentar construir constituciones en las que se tenga que nombrar a todos y cada uno cuando se supone que el espíritu nacional es el que se ve representado, reflejado en un texto constitucional. Ahora, hay otra posibilidad, que no haya constitución. Y es una gravedad. No, hay países que no tienen constitución. Hay muchos países y además grandes potencias que no tienen constitución. Es decir, que las leyes, que las instituciones operan con base en la tradición. En la tradición. Un asunto que es consuetudinario. Es decir, que es la costumbre, la tradición, las fórmulas propias de esos pueblos, de esas unidades humanas, las que determinan cómo tenemos que comportarnos frente a. La Constitución no es una obligación y sin embargo aquí cualquier corrupto, cualquier matarife, cualquier asesino apela a la Constitución para defender su criminal actuar. Ah, no, es que yo estoy actuando en relación con lo que dice la Constitución. Venga, pero y por eso se robó todo ese mundo plata. Por eso sigue cobrando a pesar de que le demostraron que usted está ilegítimamente allí.
Pero si usted le acaban de demostrar que usted es narcotraficante, ¿por qué sigue gobernando? ¿Por qué no renuncia? Porque la Constitución misma, que se supone que fue hecha por todos, no estableció mecanismos que nos permitiera decirle a un corrupto narcotraficante de la peor calaña, comprobado además, que se baje de allá, que deje de matar líderes sociales. La comunidad del Catatumbo esta mañana nos dio una lección tremenda, ¿cierto? Fueron y atraparon a unos asesinos de un líder social, lo entregaron pacíficamente ante la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo lo primero que identifica es, ¡ay, son militares, son del ejército colombiano! Y acaban de matar a un líder social. ¿Dónde está la Constitución allí actuando? ¿Dónde está la Constitución cuando el fiscal, cuando el contralor, cuando el procurador son ilegítimos? Entonces la Constitución se ha convertido más en una forma de justificar la permanencia en los cargos públicos por parte de unas élites criminales, narcotraficantes y corruptas, que de representar a un pueblo. ¿Y quién de ustedes allí se siente representado por una Constitución en la que no puede verse reflejada su voluntad, su deseo de paz, su esfuerzo de trabajo cotidiano, ¿cierto? Y si la función por excelencia del gobierno a través de la Constitución, representado todo esto en el Estado, es buscar el bienestar común, ¿cierto? Es buscar el bienestar común, ¿cierto? Facilitar la participación de todo el mundo en las decisiones. ¿Por qué en medio de esta pandemia no ha sido posible dar un debate serio sobre la renta básica universal? Porque entre el gobernador y el alcalde hay una pelea para ver si defendemos o no la salud de la gente a través de una cuarentena real. Porque prima más la voluntad de los banqueros que la del ciudadano del común. Porque para el ciudadano del común resulta obligatorio ir a trabajar. Pero para el congresista no. El congresista sí le toca desde la casa tranquilamente. Porque el salario que se establece para el trabajador es el salario mínimo. Y para los congresistas hay que buscar maneras, casi que a las malas, de ponerle topes porque están demasiado elevados. ¿Quién de ustedes se siente representados por esta Constitución o por este gobierno? Pues tendrá que tener alma de traqueto, de narcotraficante, ser hijo del matarife, para defender lo indefendible, ¿cierto? Y es que la Constitución no sirve para eso que se supone que nos debe representar. La Constitución constituye el alma de un pueblo. La Constitución representa los intereses nacionales de una cantidad de individuos sujetos a determinado ordenamiento jurídico. Pero ¿y acaso es cierto que en este país todos tenemos igualdad ante la ley? Vaya y mire cómo están las cárceles, y vaya y mire quiénes están en las cárceles, y vaya y mire cuáles son los privilegios que tienen los poderosos frente a los que no tienen más herramientas que sus propios hijos, sus madres y sus hermanas, para poder sobrevivir en unos escenarios dantescos como son las prisiones colombianas. Vaya y mire a ver si ese principio constitucional del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, se están cumpliendo. Y va a descubrir una cosa maravillosa, la trampa miserable que hicieron los gobiernos, ¿cierto? Entonces, usted ya no tiene derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, sino que tiene derecho a acceder a. Y ese acceder a, ¿qué significa? Pues que a usted le toca meterse con una EPS, porque ya el Estado no es el garante de la educación o de la vivienda o de la salud, sino que es el defensor, el Estado es el defensor de los 4 mafiosos, dueños de las EPS, dueños de los hospitales, dueños de las universidades, o pues, alguien me dirá, ¿cómo así? Pues miren a ver la Universidad de Córdoba, de quién era hasta que los traditaron, de Mancuso.
Mancuso era el que ponía profesores, Mancuso era el que ponía rectores, Mancuso revisaba los currículos de cada asignatura y echaba a una fosa común al que se opusiera a través del discurso académico a sus propuestas. Entonces no nos vengamos aquí con niñerías pretendiendo que es mentira que los mafiosos son los que gobiernan. ¿Y dónde está eso legitimado sino en una constitución que define, ¿cierto?, quiénes y cómo pueden transformar esa constitución para su beneficio? Entonces la constitución se ha vuelto es eso, un mecanismo de justificar. En la invitación para esta disertación en torno a la constitución, yo planteaba una foto como imagen, una fotografía en la que en la pared frontal del Palacio de Justicia hay una demanda por parte de un ciudadano anónimo, enmascarado seguramente, ¿cierto?, a través de un grafiti, la que reclama que esto es un gobierno paraco. Justo enfrente de ese Palacio de Justicia queda el Congreso, y en las barras del Congreso, las que impiden que el ciudadano ingrese al Congreso, porque allá simplemente es para que entren mafiosos, también está el nombre, ¿cierto? Cualquiera que pase por allá en este momento, que pueda acceder a las fotografías, lo va a encontrar, ¿cierto? Uribe y fue puta paraco. ¿Qué se necesita para que un pueblo llegue a demandarlo de esa manera y que tenga que hacerlo a escondidas, a través de un grafiti, y no a través de un escenario jurídico como debería? Confianza en las instituciones. ¿Y quién puede confiarse en unas instituciones que están encabezadas por un cómplice de mafiosos como el fiscal general? Por unas instituciones de seguridad que lo único que han hecho es esconder la cara en lugar de darla cuando se les ha comprobado que están violando uno de los derechos constitucionales, que es el de la intimidad, ¿cierto? Están chuzando teléfonos, están persiguiendo a la gente, y lo están haciendo las fuerzas del Estado, contraviniendo la Constitución, pero con la anuencia del presidente de la República, del fiscal general, de manera ilegal, de manera ilegítima. ¿La Constitución para qué sirve? ¿Cuál será el artículo de la Constitución que uno podría defender? Que la Constitución es norma de normas, no es cierto. Digamos, ese artículo 4 que a mí me parece tan interesante. La Constitución política es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Eso es lo que dice el artículo 4. La Constitución es norma de normas. Por encima de la Constitución está la voluntad de los ganaderos. Por encima de la Constitución está el deseo de perpetuarse en el poder de algunas familias. Por encima de la Constitución están los intereses de las multinacionales que han venido expropiando, explotando y aprovechando los recursos naturales por encima de las propias comunidades que, apelando a los recursos legales, por ejemplo, han defendido que no se aplique la minería en determinadas tierras, por absolutamente incompatible esa idea con las costumbres, con las tradiciones, con la salud. Por encima de la Constitución está la voluntad de cualquier industrial. Si se supone que el derecho a la vida es inviolable, ¿por qué están sacando a la gente a trabajar? Si saben que este es el país que en este momento está presentando mayor cantidad de muertos por el virus, y lo siguen sacando y lo siguen defendiendo al industrial. El derecho a la vida no es cierto que sea inviolable. Cualquier industrial, cualquier patrón de finca manda a matar al otro. Cualquier pacotilla de industrial manda a matar a sus trabajadores, y además gratis, porque ni siquiera les paga, ¿cierto? Entonces nos dice, para ir redondeando cosas, el artículo 8, que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo 8 de la Constitución.
Y uno dice, pero ¿cuáles riquezas naturales y cuáles riquezas culturales está protegiendo en cumplimiento de su obligación constitucional el gobierno, el Estado, las autoridades o las instituciones? Cuando aquí todas las riquezas naturales fueron feriadas y siguen siendo feriadas a multinacionales que desprecian a los connaturales de estas regiones. Cuando aquí los asuntos culturales no le importan a nadie, es decir, va el Ejército Nacional, que se supone que es el garante por excelencia de la Constitución, y viola a una indígena porque es indígena, y, hombre, una niña, y van y la violan entre 4, 5, 7, 11. Y al otro día se comprueba que no es a esa niña, sino que hay 180 procesos archivados, guardados, por violación contra población embera, contra población guayú, contra población paez, contra indígenas, que son la gran riqueza cultural, étnica de este país. ¿Cómo entendemos ese artículo 8 de la Constitución entonces? Cuando usted sabe que aquí el agua del Chocó toda está controlada por multinacionales, que toda la madera es de las multinacionales, que las riquezas que provienen del subsuelo todas son de multinacionales, que no le rinden ni siquiera impuestos al territorio colombiano. Entonces, ¿cómo uno puede entender el cumplimiento de una constitución así? Es que usted lo ve todos los días. Eso no es una cosa esporádica. Ay, no, que hace 50 años pasó. Todos los días usted está viendo cómo se están feriando todo este tipo de posibilidades, cómo la tierra no es un bien de la nación, sino que es propiedad de los más avivatos que cogieron todas esas tierras baldías, las lotearon, las encerraron entre fincas de alambre y ahora tienen títulos de propiedad legitimados por el Estado. Eso me parece interesante. Sin embargo, con este podemos ir cerrando. Por ahora ya veremos, ojalá artículo por artículo, sería muy interesante hacer el debate. El artículo 10 de la Constitución dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia. Y yo dije, ¿será cierto eso? ¿Será cierto eso? Entonces yo me monto al metro y a mí las instrucciones me las dan en inglés. Y en las universidades no me enseñan castellano, pero me obligan a presentar exámenes en inglés de competencia lectora, escritural, ¿cierto? Y de comprensión del idioma inglés, no del francés, ni del alemán, ni del italiano, ni del húngaro, ni del polaco, o mejor todavía, del guayú, del aymara, del chicha, del tuneo, del paez. No, me toca aprender, es el inglés por ley. Y entonces, ¿dónde quedó el artículo 10? A los indígenas la educación se la dan en español. En español. Y les toca aprenderse a cantar el himno nacional, y les toca recibir al presidente en español, y los libros para ellos son en español. ¿Será que se cumple realmente eso? Y se supone que ese es de los fundamentales, ¿cierto? En el título 2, ese es que les planteaba, que nadie podría ser, miremos el artículo 12, con este terminamos. El artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en este país. ¿De qué más degradante que el salario mínimo? ¿Qué más degradante que el maltrato al que someten a los ciudadanos los policías, los soldados o los funcionarios públicos? ¿Qué más desaparición forzada que en este país, que supera las cifras de desaparición forzada de toda la otra América juntas? Aquí se ha presentado, aquí hay más ¿cómo se llaman esas? Falsos positivos, ¿cómo se llaman eso? De esas cementerios de NNs que en cualquier otra parte de América. Aquí han matado más líderes sociales que en cualquier parte del mundo. Y el artículo 12 me dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas. ¿Y cómo actuaron los paramilitares, que no son más que la mano derecha
del ejército y de la policía? A punta de tortura. Y cómo ha actuado el Estado en distintos momentos, ¿cierto? Si no es a punta de tortura. ¿Cómo actúa la policía si no es a punta de tortura? Tortura física o tortura psicológica o tortura simbólica. A mí me parece una cosa aberrante, una cosa tremenda. Las fosas comunes, gracias profesor Jorge, las fosas comunes aquí son por todas partes. Pero miren, eso es tan aberrante. Frente al Museo de la Memoria, en la ciudad de Medellín, como una manera de ofensa, de humillación, de estigma, les ponen unas estatuas de soldados amenazando al museo. Y me van a decir que eso no es tortura psicológica también contra las víctimas. Si fueron los mismos soldados los que los desaparecieron y los mataron. Y entonces frente al museo les ponen eso, ¿cierto? Hay una cosa que es aberrante aquí que tiene que ver con la Constitución. Y es que mientras que no aprendamos a pensarnos crítica y propositivamente, mientras que no aprendamos a reconocernos en lo que somos, no podremos ser mejores. Porque para ser mejores, para cambiar esto, no se necesita estar defendiendo trapos, no se necesita estar defendiendo himnos y cantos, se necesita estarnos pensando como sujetos de derecho, como ciudadanos activos, como sujetos propositivos, como seres humanos diversos, capaces y comprometidos con nuestro presente primero, para después pensar en futuros. El que no piensa el presente no tiene cómo proyectar futuros. Y ese es el gran lío, el gran desafío que tendría que habernos planteado y que tendría que plantearnos en determinado momento si se llega a dar una constitución de verdad que nos represente. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Gracias por haber estado allí. Nos encontramos en una próxima conversación. Feliz resto de jornada.